Bienvenidos al canal Fitfornes. Recuerden suscribirse y compartir. Aquí entrenarás con Yadira Ugas, tu entrenadora personal. 10 cosas que debes saber sobre cava. 10 de julio de 2018. Por el Dr. Edward F. Grow. Hace unos años, mi esposa y yo estábamos en la gran isla de Hawaii y caminamos por una pintoresca zona de compras cuando noté un establecimiento pequeño y variado que servía cava. Para los no iniciados, la cava es una bebida relajante y no alcohólica elaborada a partir de la raíz de la planta de cava, que es popular en las islas del Pacífico. Había oído hablar de él, pero no lo había intentado y pensé que sería una buena oportunidad. Caminé hacia arriba, pagué $6 por una cáscara de coco de líquido que se asemejaba a agua sucia de freír, y por la escotilla se fue. No pasó mucho tiempo antes de que estuviera envuelto en una sensación de relajación clara y me di cuenta de por qué la cultura polinesia lo aprecia tanto. Cava no es un gran secreto, pero no es terriblemente convencional en el continente, así que echemos un vistazo a las 10 mejores cosas que debes saber sobre cava. ¿Qué es cava? 10 hechos que debes saber. 1. ¿Qué es cava? Cava, también conocido como Piper metisticum, cava, y agua, es un pequeño arbusto originario de las islas del Pacífico Sur. La raíz y los tallos se convierten en una bebida psicoactiva no alcohólica que se ha utilizado social y ceremonialmente durante cientos de años en Hawái, Fiji y Tonga. Cava se prepara tradicionalmente colocando la raíz de la tierra y el tallo en un saco poroso, sumergiéndolo en agua y exprimiendo el jugo en un tazón de madera grande y tallado. Las copas de media cora de coco se sumergen y se llenan con estilo de tazón de fuente. Después de beber una taza o dos, comienza a aparecer una sensación de mayor atención combinada con la relajación. Aunque es tranquilizador, a diferencia del alcohol, los pensamientos permanecen claros. El sabor es en gran medida inofensivo, pero algunos encuentran que acostumbrarse, realmente depende de tu preferencia por los sabores terrosos. 2. Cava como terapia para la ansiedad. Cava se comercializa desde principios de los 90 como un remedio herbal para el estrés, la ansiedad y el insomnio. Su popularidad ha crecido desde entonces. La emoción está justificada, ya que la evidencia clínica que respalda su uso es bastante extensa. Cava contiene compuestos conocidos como cavalactones, son responsables de sus cualidades psicoactivas. En el cerebro, operan en vías no opiáceas para ofrecer una acción natural y no narcótica contra la ansiedad. Algunas investigaciones clínicas incluso sugieren que son tan buenas o incluso mejores que las drogas farmacéuticas como las benzodiazepinas. Según el Centro Médico de la Universidad de Duke, la cava es beneficiosa para la ansiedad y no produce dependencia ni afecta negativamente la frecuencia cardíaca, la presión arterial o la función sexual. 8. En un ensayo doble ciego de 75 participantes y 6 semanas realizado por el Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Melbourne, se descubrió que la cava reduce la ansiedad y, además de algunos casos notificados de dolor de cabeza, fue bien tolerada. Incluso se ha descrito como un candidato prometedor para futuras investigaciones sobre la mejora de los trastornos de atención. 3. Cava may remedy menopausal cambios de humor. Para muchas mujeres, y hombres, la menopausia es un momento en el que los niveles de hormonas se vuelven locas y provocan cambios de humor. Aunque la terapia de reemplazo hormonal y los medicamentos mentales se utilizan con frecuencia, muchas mujeres prefieren las terapias naturales. En este sentido, las mujeres menopáusicas pueden encontrar que la cava es una excelente opción. Se sabe que ayuda al estado psicológico sin afectar la acción terapéutica del estrógeno. Esto es especialmente importante cuando la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares son una preocupación. En 2003, un estudio clínico informó que el cava fomentaba un estado de ánimo más saludable y agradable entre las mujeres menopáusicas. Coincidentemente, o tal vez no, la investigación realizada a principios de este año también encontró que la cava aumenta significativamente la libido en las mujeres. 4. Hay preguntas sobre cava y salud del hígado. Si comienzas a investigar cava, las advertencias sobre el daño hepático son las primeras que descubrirás. Este es un tema con mucha controversia. Mientras que algunos sugieren que es tóxico para el hígado, la mayoría de las investigaciones indican que hay poca evidencia para apoyar esta noción. Tanto la Ohio State University como la South Dakota State University College of Pharmacy realizaron estudios en animales y descubrieron que la cava no solo no era tóxica para el hígado, sino que incluso podía proteger el hígado. Uno de los argumentos principales es que el daño hepático por cava es impredecible, independiente de la dosis y no reproducible, por lo tanto, las diferencias metabólicas individuales son más probables. 5. Cava puede convertirte en un pez. Bueno, en realidad no,
Pero un efecto secundario notable del consumo a largo plazo, intenso y constante de cava es el desarrollo de una erupción escamosa conocida como dermopatía. Hay varias hipótesis con respecto a su causa. Algunos especulan que puede ser el resultado de la interferencia con el metabolismo del colesterol. La deficiencia de niacina, que puede causar cambios en la piel, también se ha examinado pero se ha eliminado como una posible causa. Otra idea es que ciertos metabolitos se unen a las proteínas de la piel y provocan una respuesta inmune. A pesar de todo, a menudo solo se asocia con un uso prolongado y pesado, y es irreversible cuando se detiene el consumo. 6. Cava puede ofrecer apoyo terapéutico para la adicción. El abuso de sustancias es un problema grande y costoso en los Estados Unidos y la química del deseo se ha convertido en un foco dentro de la investigación de la adicción. Dentro de este reino, cava puede tener un valor significativo. Cava contiene compuestos conocidos como cavapirones que se unen a ubicaciones cerebrales asociadas con la adicción y los antojos. Aunque preliminar y exploratorio, algunos estudios clínicos han demostrado que la cava puede reducir los antojos de drogas. Afortunadamente las investigaciones futuras continuarán examinando estos beneficios potenciales. 7. Cava no debe mezclarse con medicamentos recetados. Esto no es exclusivo de cava, se aplica a todas las terapias herbales. Tu cuerpo es un experimento de química en curso, y todo lo que consumes puede afectarlo. Las enzimas metabolizantes que procesan los alimentos y los suplementos nutricionales son las mismas que metabolizan los medicamentos recetados y pueden ocurrir interacciones. Si está tomando medicamentos recetados, hable con su médico antes de comenzar las terapias complementarias, incluida la cava. La Facultad de Farmacia de la Universidad Estatal de Dakota del Sur advierte que las cavalactonas inhiben varias enzimas y bloquean ciertos receptores y canales de captación. Si bien esto no es intrínsecamente un problema, puede ser si se toma con medicamentos que son metabolizados por esas enzimas o que tienen propiedades farmacológicas similares. 8. Piensa 2 veces en extractos concentrados. Como se explicó anteriormente, la preparación tradicional de cava implica extraer los compuestos activos con agua. Es muy similar a hacer té. Algunas compañías, sin embargo, han llevado la química un paso más allá y ofrecen extractos concentrados que se producen usando solventes duros como la acetona o el metanol. Aunque algunos estudios sugieren que los extractos son en su mayoría carentes de efectos tóxicos, otros han planteado la idea de que tal vez los extractos son los que causan daño hepático. Los solventes pueden reaccionar con cava para producir metabolitos dañinos y reactivos. Además, el agua no solo extrae las cavalactonas, sino que también extrae el glutatión, un compuesto que promueve la salud del hígado. Además, el agua es el medio de preparación tradicional y es más eficiente en la extracción de las cavalactonas beneficiosas. 9. Algunas personas están opacando la imagen de cava. Desafortunadamente, siempre hay un lado sórdido de la sociedad que tiene que pervertir el uso holístico de hierbas como la cava. No se puede dejar solo y apreciar en su forma tradicional, algunas heces inescrupulosas siempre tienen que derramarse. Por ejemplo, la Facultad de Farmacia de la Universidad de California en San Francisco descubrió una serie de comerciantes en línea cuestionables cuyos esfuerzos de comercialización han descartado por completo las actitudes tradicionales con respecto a la cava y simplemente la promocionan como una alternativa legal a las drogas ilegales. Algunas marcas de éxtasis de hierbas han incluido cava en la fórmula. Más recientemente, la antítesis de las bebidas energéticas, conocidas como bebidas de relajación, ya están disponibles. Contienen ingredientes como la melatonina, la valeriana, la cava y el triptófano, lo cual está bien. Excepto que apenas se anuncian como sedantes suaves y fríos en una lata. Para completar la ridiculez, algunos productos de mejora del busto incluso contienen cava. En caso de que te lo estés preguntando, no funcionan. 10. Sé seguro, no conduzcas. Se han expresado preocupaciones sobre el efecto de los sedantes, con receta y a base de hierbas, sobre la capacidad para conducir. Es una preocupación válida. La seguridad es extremadamente importante y cava sí provoca un cierto efecto de tranquilización física. Para evaluar la situación, los investigadores de la Universidad de Melbourne realizaron un experimento de simulación de conducción con 22 adultos a los que se les ofreció una porción pequeña de cava. Aunque no se observaron efectos perjudiciales, los investigadores advirtieron que pequeño es relativo y la conclusión fue, de ninguna manera, concluyente. Se requiere investigación adicional antes de poder evaluar una clasificación de seguridad total. ¿La mejor idea? Juega seguro, si vas a disfrutar cava, no conduzcas.